Una vez más nos escuchamos a través de Conexión Educativa Digital para el desarrollo de un contenido programático más de la asignatura de Estudios Sociales titulado Relieve y Clima de América, su interacción e influencia en las actividades humanas, correspondiente a sexto grado. Como de costumbre, esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Dispongámonos desde ya a iniciar una nueva experiencia educativa. ¿Sabías que en América existen diferentes tipos de relieve y clima? ¿Sabes qué tipo de clima tenemos en nuestro país? ¿Conoces qué consecuencias sobre el clima traen las actividades humanas? Estas y otras interrogantes las estaremos evacuando y respondiendo el día de ahora a través de el desarrollo del contenido que vamos a desarrollar a continuación. Primero vamos a entender a qué nos referimos cuando hablamos de relieve. Y diremos que el relieve es la forma que presenta la corteza terrestre. Esta se puede apreciar de diferentes formas y tamaños en cada uno de los continentes y en el fondo de los océanos. Es decir, el relieve son las variadas formas que presenta la superficie del suelo, como pueden ser las llanuras, las mesetas, los altiplanos, las montañas, las cordilleras, las colinas, lomas y volcanes. A las formas del relieve se les conoce también como accidentes geográficos. Y ahí tenemos la respuesta a la pregunta de la diapositiva presente. ¿Qué es el relieve? Ya definimos que son todas las formas que adquiere la corteza terrestre y que estas formas pueden ser de elevación o pueden ser de depresión. ¿Y cómo apreciamos nosotros el relieve? Pues si somos observadores, cuando tú emprendes un viaje, ya sea por medios terrestres, por medios aéreos, como el de la imagen, si tú vas en un avión, o a lo mejor vas en un carro, en un bus, o a lo mejor vas a través de un medio acuático. Ante tus ojos vas a ver un paisaje en el cual se visualizan todas estas formas que hemos descrito con anterioridad y que en su conjunto forman lo que se conoce como relieve. Y cada una de estas formas, una sierra, una meseta, una depresión, una llanura, una colina, una montaña, una cordillera, son las que se conocen también como accidentes geográficos. Bien, vamos a hablar de las tierras viejas de América, que forman parte de lo que nosotros conocemos como las tres regiones que tenemos de relieve en nuestro planeta, en nuestro continente específicamente hablando. Y vamos a decir pues que casi todo el territorio americano se encuentra por encima del nivel del mar, con una considerable proporción de este incluso por encima de los 1500 metros, con sus correspondientes climas fríos por la altura.
Sin embargo, la depresión más marcada es la Laguna del Carbón, que se ubica a 105 metros por debajo del nivel del mar. Esto en la Patagonia, en la República de Argentina. Tanto en América del Norte como en América del Sur, el noreste corresponde a escudos originados hace muchísimo tiempo, como el escudo canadiense y el escudo guayana brasileño. Estos sistemas originaron las actuales formaciones del este continental, como los montes Apalaches en América del Norte, el macizo brasileño, el macizo de las Guayanas y la meseta patagónica, todo en América del Sur. Son hoy moderadas elevaciones, fruto de miles de años de erosión. Bien, decía que existen tres formas principales dentro de lo que es el relieve de nuestro continente. Y aquí hemos empezado a hablarles de lo que se conoce como las tierras viejas de América, ubicadas al este de nuestro continente. Vamos a hacerle zoom a la imagen para que podamos acercarnos al mapa y ver de qué partes son las que estamos hablando, aunque cuando ya las mencionamos anteriormente. Estas tierras tienen la característica de ser de poca altura, pero no siempre fue así. De acuerdo a los geólogos, se dice que con anterioridad estas eran elevaciones altas, pero si se fijaron en lo que mencioné anteriormente, son tierras que se han ido erosionando y han ido perdiendo su altura hasta llegar a una altura media, que es la que tienen en estos momentos. Ejemplos pues de estas tierras viejas a las cuales estamos haciendo alusión está el escudo canadiense o laurentino, el cual pues está en territorio de parte de Canadá y parte de los Estados Unidos. También dentro de estas tierras viejas podemos ubicar a los montes Apalaches, ubicados en Norteamérica y que ocupan territorio de Canadá y los Estados Unidos. También tenemos el macizo de las Guayanas, que allí se mencionó. Abarca pues Venezuela, abarca Brasil, abarca pues otros países suramericanos en esta parte pues que estamos viendo en estos momentos. Y lógicamente está el macizo brasileño, que su nombre obviamente lo debe a que se ubique en territorio de ese país, de Brasil. Y también tenemos la meseta de la Patagonia, la cual pues se ubica en la América del Sur. Y vamos a hablarles de las características de las tierras viejas. Decimos que son montañas muy antiguas y erosionadas, lo que yo mencionaba con anterioridad, donde predominan las mesetas y las colinas de poca pendiente. Tienen una actividad sísmica y volcánica muy reducida y son ricas en recursos naturales. De los que hemos mencionado, tenemos el escudo canadiense, es un cratón más extenso del planeta, es una región donde abundan las colinas y numerosos lagos de origen glacial. Aquí se encuentran enormes bosques de coníferas y regiones de tundra. También hay yacimientos de uranio, hierro, carbón, zinc y otros minerales. Y sus centros de población se concentran en las ciudades de Toronto, Ottawa y Montreal, todas ubicadas en territorio canadiense. Por su parte, también ubicamos dentro de estas tierras viejas los montes Apalaches. Los montes Apalaches es la sección más joven de las tierras viejas de América. Son ricas en mineral como el hierro, gas natural, carbón y otros minerales importantes para la industria estadounidense. Los grandes centros de población se concentran cercanos a la ciudad de Boston, a Nueva York, a Filadelfia, entre otros. Las tres ciudades ubicadas en territorio de los Estados Unidos. También tenemos ubicadas dentro de las
tierras viejas al macizo de las Guayanas, que es el punto más alto. Tenemos pues al Roraima, que se ubica en Brasil. Acá existen las cataratas y mesetas abruptas, el Tepuy, como un atractivo turístico. Y hay riqueza mineral, ¿verdad? En aluminio, manganeso, hierro, oro y otros. Los centros de población pues están concentrados más que todo en la ciudad de La Guayana. Dentro de lo que es el macizo brasileño, acá pues es un territorio con grandes mesetas, donde existen bosques tropicales o vegetación de pastizales y arbustos. Existe producción de café, soya, caña de azúcar y otros. También se encuentran yacimientos de hierro, aluminio, manganeso, oro. Ciudades de mayor concentración ubicadas dentro del macizo brasileño tenemos las ciudades de Sao Paulo, Brasilia y Belo Horizonte, todas ubicadas en Brasil. Y en lo que respecta a la meseta de la Patagonia, deberíamos decir que en este territorio pues abundan las mesetas cortadas por acantilados. Es tierra escalonada desde los Andes hasta la costa. Tiene riqueza en minerales, al igual que los que hemos mencionado anteriormente. Entre sus minerales destaca el petróleo, el gas natural y el hierro. Son zonas desérticas en algunas partes, combinada con áreas de pastizales, donde se da mucho la crianza de ovejas, de acuerdo a la información que compartimos en la pantalla. Prosigamos con la presentación de esta ocasión. Vamos a ver otro punto importante dentro de lo que es el relieve terrestre de América. Y vamos a hablar de las tierras nuevas de América, ubicadas en la parte occidental, corren paralelas a lo que es el Océano Pacífico. Y vamos a hablar pues de esta zona importante de nuestro continente. Decíamos que en forma paralela a la extensa costa del Océano Pacífico, en la región oeste, domina un relieve montañoso de grandes cordilleras jóvenes, que corresponde con el plegamiento alpino producido a raíz del choque entre las placas tectónicas que hoy forman el continente. También corresponden a esta formación el macizo plegado del este, que incluye las montañas rocosas de América del Norte, la Sierra Madre en México y América Central, y la gran región de los Andes en América del Sur. Ok, veamos en la imagen, la agrandamos y podemos observar que esta formación montañosa corre, como decíamos, paralela a lo que es el Océano Pacífico. Destacan las montañas rocosas que se ubican entre el territorio de Canadá y de los Estados Unidos. Más al sur destaca la Sierra Madre en México, ¿verdad? La cual se prolonga hasta Centroamérica, donde toma el nombre de Cordillera Centroamericana. Y en su prolongación hacia el sur adquiere el nombre de la famosa Cordillera de los Andes, que es la más larga del mundo. Hablemos un poquito sobre los componentes importantes de las montañas jóvenes. Bien, hablemos de las montañas rocosas. Encontramos que la mayor elevación ubicada en ellas es el monte McKinley. Presenta una serie de ramificaciones en forma de cordilleras de Alaska, costero, nevado, etc. Encierro aéreos de clima seco, bosques de coníferas, parques nacionales, depósitos minerales donde podemos encontrar oro, plata, cobre, plomo y zinc.
Las grandes ciudades ubicadas pues dentro de las montañas rocosas está la ciudad de Denver en los Estados Unidos. Hablemos ahora de lo que es la Sierra Madre. Incluye la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur. Acá podemos encontrar importantes yacimientos de plata, de oro, de plomo, de zinc y de hierro, asimismo de tungsteno y antimonio. Encierra mesetas de clima seco y algunas partes con vegetación desértica. Hay valles fértiles y bien regados. ¿Qué ciudades importantes podemos ubicar dentro de la Sierra Madre? Pues tenemos la ciudad de Monterrey y la ciudad de Zacatecas, ambas en territorio mexicano. Y hablemos a continuación de la cordillera centroamericana. Acá destacan numerosos volcanes, por ejemplo el Tajumulco, el Irazú, el Barú, valles fértiles con agua abundante, zonas ideales para el cultivo de café, caña de azúcar y otros productos agrícolas. Se da mucho la generación de energía hidroeléctrica, lo cual nos da la idea pues que es una zona con abundantes ríos. También es zona propicia para la explotación de la energía geotérmica y eólica. ¿Qué ciudades importantes se ubican dentro de la cordillera centroamericana? Pues la capital de Guatemala, la capital de nuestro país, San Salvador, Tegucigalpa, capital de Honduras, y San José, capital de Costa Rica. Y finalmente, hablemos de la cordillera de los Andes. Ya habíamos dicho, es la cadena montañosa más extensa del mundo. La cumbre más alta que podemos encontrar acá es el Aconcagua, que dicho sea de paso es la mayor altura que podemos encontrar en América, con 6.960 metros sobre el nivel del mar, localizada en Argentina. Es una zona rica en recursos minerales, donde se puede encontrar hierro, cobre, petróleo, oro, plata, litio, azufre y otros. Zona ideal para el cultivo de productos como el café, la coca y la papa. ¿Qué ciudades ubicamos dentro de los Andes? Pues ahí podemos hablar de la capital de Colombia, Bogotá, de Medellín, que es otra ciudad importante de Colombia, Quito, que es la capital del Ecuador, La Paz, que es la ciudad pues capital de Bolivia, y Santiago, que es la capital de Chile. Y pasemos a ver la tercera formación de relieve importante en nuestro continente, y son las conocidas como tierras de relleno. Acá vamos a encontrar lo que son las grandes llanuras. Los relieves más representativos del continente americano, de mayor a menor antigüedad, son las mesetas o macizos derivados de los viejos escudos del este, como la meseta brasileña, la meseta del Mato Grosso, el macizo de las Guayanas, la meseta laurentina, las grandes llanuras centrales, la llanura chaco-pampeana, la llanura amazónica, la gran llanura central de América del Norte. Asimismo, encontramos valles, sierras y colinas que representan fenómenos más locales, tal como es el caso, por ejemplo, de la Sierra Nevada de los Estados Unidos, ubicada entre los estados de California y Canadá. Bien, veamos, vamos a darle zoom a esto para poder ver. Veamos las características de las tierras de relleno. Decíamos, acá son las zonas de las grandes llanuras, por eso es que hablamos de un relieve relativamente plano. Están ubicadas a menos de 500 metros sobre el nivel del mar. Han sido formadas debido a la acumulación de sedimentos.
son tierras muy fértiles y aptas para la agricultura. Algunas de estas zonas tienen grandes concentraciones de población, como son el caso de la Gran Llanura Central y la Llanura Chaco-Pampeana. Algunas llanuras contienen grandes bosques tropicales, como es el caso del Orinoco, el Amazonas y el Caribe. Son zonas regadas por grandes ríos y su red de afluentes. Datan de un tiempo, podríamos decir, en aspectos geológicos relativamente reciente. Datan de 2 millones de años de antigüedad, más o menos. ¿Qué zonas importantes destacan dentro de las tierras de relleno? Pues aquí ubicamos la Gran Llanura Central, que es toda esta franja que podemos ver acá, ubicada en territorio canadiense y abarca también territorio de los Estados Unidos. Tenemos la Llanura del Caribe, donde se ubican los países de América Central. También tenemos los llanos del Orinoco, que cubre parte del territorio colombiano y venezolano. También está la zona de la Amazonia, todo esto que vemos acá, donde destaca por su importancia lo que es el río Amazonas. Y más al sur tenemos la llanura Chaco-Pampeana, ¿verdad? Que es toda esta franja en gris que vemos acá, donde destaca acá pues lo que es el río de la Plata. Hablemos un poco de cada una de ellas. Yendo por partes, diremos que en lo que respecta a la Gran Llanura Central, es una zona regada por el río Mississippi y sus afluentes. Es la principal zona agrícola del mundo. Son zonas o regiones propias para la producción de trigo, arroz, algodón, tabaco, soya y otros cultivos importantes. Es una zona con ríos navegables usados para el transporte de mercancías y personas. Grandes centros de población que se ubican acá están las ciudades de Nueva Orleans, Memphis y San Luis, todas en Estados Unidos. Entre las llanuras del Caribe, diremos que son suelos fértiles y con lluvias abundantes. En esta zona abundan los bosques tropicales y los pantanos. Es una zona ideal para la agricultura de exportación, donde se explotan cultivos como el banano, la piña, la caña de azúcar, el algodón y otros productos. Centros de población importantes ubicados en las llanuras del Caribe, pues tenemos a Puerto Barrios en Guatemala, San Pedro Sula en Honduras, La Ceiba también en Honduras, Bluefields ubicado pues en Nicaragua, Limón y Guapiles, ciudades de Costa Rica. Pasamos a continuación a hablar un poco de los llanos del Orinoco. Decimos que acá pues es una zona ideal para la ganadería extensiva como actividad tradicional en esta zona. Acá encontramos grandes yacimientos de petróleo y gas natural. Centros de población importantes pues Ciudad Bolívar y San Fernando. Pasamos luego a ver lo que es la Amazonia y diremos que la Amazonia es la mayor cuenca hidrográfica del mundo. Acá encontramos el bosque tropical más extenso de nuestro planeta, como es la selva del Amazonas. Zona, obviamente, debido a eso, donde encontramos maderas valiosas, las cuales están en amenaza de deforestación. Asimismo, podemos decir que es una zona rica en yacimientos de petróleo y otro tipo de minerales. Son centros de población ciudades como Manaos, Belén e Iquitos. Y finalmente vamos a hablar de la llanura Chaco-Pampeana. Es una importante zona agrícola donde se explota el algodón, el maíz, el girasol, el trigo, la soya, la cebada, el centeno, el sorgo. La actividad tradicional de esta zona es ganadera, donde se crían ganado bovino
para exportación de carne. Y dentro de los centros urbanos de población más importantes, ciudades importantes ubicadas dentro de la llanura chacopampeana, podemos hablar de Buenos Aires, la ciudad de Rosario, ambas en Argentina, Montevideo en Uruguay y Asunción en Paraguay. Y ahí hemos hecho un recorrido sobre lo que son las tres principales regiones de relieve de nuestro continente americano. Dijimos primero las tierras jóvenes, hablábamos de las tierras viejas, hablamos de las tierras de relleno de América. Las tierras jóvenes caracterizadas por el hecho de tener elevaciones considerables. Las tierras viejas, por su parte, se caracterizan por ser tierras erosionadas, y las tierras de relleno de América, donde abundan principalmente las zonas de relieve plano. Veremos ahora las principales formas del relieve terrestre. El relieve ha permanecido con mínimos cambios durante cientos de miles de años. Sin embargo, a causa de su intervención en las últimas décadas, el hombre ha tendido a modificarlo. El relieve tiene varias características y determina en gran medida el clima de una región. También influye en el modo de vida de los habitantes y en la posibilidad de desarrollar actividades económicas, entre otras. Hablemos en estos momentos de lo que son las llanuras, también denominadas planicies. Los relieves planos y extensos a la misma altura que el nivel del mar reciben el nombre de llanuras o planicies. Estos generalmente se han formado a partir de rocas sedimentarias y permiten desarrollar las actividades agropecuarias con gran facilidad. Asimismo, permiten el trazado de caminos a un costo relativamente bajo, ya que no es necesario dinamitar grandes masas rocosas. Ahí tenemos en imagen lo que son las llanuras. Ya vimos sus bondades: aptas, territorios excelentes para la agricultura, excelentes para la construcción de caminos debido a lo llano de su terreno, y zonas propicias para habitar por los seres humanos. Entonces, pues eso hace que las llanuras sean territorios apetecidos por los seres humanos. Bien, veamos otra forma de relieve conocido en América. Y tenemos las mesetas, o también conocidas con el nombre de altiplanos. Veamos qué vamos a conocer de este tipo de relieve. Bien, decimos, son conocidas con el nombre de mesetas o altiplanos. Estas tierras se caracterizan por alcanzar una mayor altura que las que veíamos anteriormente, que son las llanuras, pero que no alcanzan alturas tan considerables. Son terrenos planos, extensos, decía, ubicados a cierta altura respecto del nivel del mar. Reciben el nombre de mesetas o altiplanos. Estas pueden ubicarse a diferentes altitudes y se encuentran limitados en una de sus caras por un área plana o incluso ahuecada, producto de algún tipo de proceso erosivo. Entonces ahí vemos que, si bien es cierto, son terrenos llanos, al igual que las llanuras, pero
tienen cierta elevación un poco más considerable que las llanuras mismas. Veamos otra forma. Vamos a hablar de las cordilleras o de las elevaciones del relieve. Bien, las elevaciones del relieve son lógicamente, como ahí lo indica, tierras que se elevan un poco más que las mesetas. Un poco más que las mesetas y lógicamente un poco más que las llanuras. Y se caracterizan lógicamente, pues decíamos, por esa condición. Ya ellas ya alcanzan ciertos niveles de altura mucho mayor que las llanuras y mucho mayor que las mesetas. Las elevaciones del relieve se pueden presentar con distintas formas y extensiones. Las principales formas corresponden a los siguientes tipos. Las montañas, que son elevaciones abruptas de la superficie. Acá pues ya vamos definiendo que la montaña, que es mucho más alta que la meseta, ¿verdad? Ocupa pues un espacio dentro de lo que se llaman elevaciones del relieve. Pueden alcanzar varios miles de metros sobre el nivel del mar y a menudo se forman por la colisión de dos capas tectónicas, que hace que la corteza terrestre se pliegue sobre sí misma y produzca el nacimiento pues de estos colosos que se van formando, como dice ahí, fruto de el choque de dos placas tectónicas que subyacen pues en lo que es el interior de nuestro planeta y da forma u origina a las montañas, tal y como pues acabamos de mencionar como información pues importante del tema que estamos desarrollando, que es el del relieve americano. Anteriormente vimos los tres pues elementos importantes que conforman el relieve de América y estamos hablando de su forma. Ahora sí, hablemos un poquito de las colinas. Habíamos dicho las colinas, pero nos habíamos saltado un poquito. ¿Qué son las colinas? Pues las colinas son elevaciones del terreno, por lo general suaves y de menor tamaño que las correspondientes a las montañas. Es posible que surjan por la erosión de las montañas, pero también pueden aparecer por la acumulación de sedimentos u otras causas. Asimismo, las sierras son elevaciones más altas que las colinas, pero son más bajas que las cordilleras, con pendientes no tan marcadas. Ok, veamos otra forma. Vamos a hablar de los valles. Los valles son las zonas con relieve montañoso que también generan relieves interiores particulares, como los valles, que son zonas bajas limitadas por cordones montañosos o por sierras. Un ejemplo de estos es el Valle de Jiboa, ubicado en el departamento de San Vicente en nuestro país. Y hablemos, si anteriormente hablamos de las elevaciones del relieve, vamos a hablar también un poquito de lo que son las depresiones del relieve. Y sobre las depresiones del relieve diremos que cuando el relieve presenta un hundimiento, se está frente a una depresión. Algunas depresiones son
absolutas, es decir, están por debajo del nivel del mar, mientras que otras son depresiones relativas. Esto quiere decir que son zonas más bajas con respecto al relieve de las zonas aledañas. Las depresiones pueden ser el resultado de la erosión, la glaciación o erupciones volcánicas, entre otros. Existe la particularidad de que hay ciertas depresiones que son llenadas por agua, fruto del corrimiento de la tierra, del corrimiento del agua, o por una desglaciación. Esto produce que el hielo se haga agua, se deposita en la depresión y ahí se forma un lago o se forma una laguna. Entonces un lago pues vendría a ser también considerada una forma de depresión. Y ahí hemos visto algunas de las principales formas del relieve terrestre. Veamos qué tenemos a continuación. Vamos a hablar ahora de lo que son los climas de América. Y de los climas de América, pues podemos decir, ¿verdad?, que por clima se comprende al conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región y depende de factores como son la latitud, la altitud, el relieve, los tipos de suelo y la humedad, entre otros. Los elementos del clima son la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y las precipitaciones. La temperatura es la cantidad de calor que tiene el aire en la atmósfera y puede ser medida en grados Celsius, en grados Fahrenheit y en grados Kelvin. Durante el año existen meses más calurosos y otros más fríos o diferentes temperaturas entre el día y la noche. Este fenómeno recibe el nombre de amplitud térmica. La amplitud térmica hace referencia a la diferencia de temperaturas entre el mes más caluroso y el mes más frío, o entre el día y la noche. La presión atmosférica es un determinante del clima, ya que el aire de la atmósfera ejerce peso sobre la superficie terrestre. El clima también varía por la humedad, pues el aire tiene la capacidad de absorber agua. La lluvia, la nieve y el granizo son los tipos de precipitaciones que afectan el clima y se miden con un aparato llamado pluviómetro. Bien, ahí hemos hablado sobre algunas generalidades que tienen que ver con el clima, pero también podemos agregar que del clima depende la flora y la fauna. Este es un aspecto muy importante para destacar en la relación entre la flora, la fauna y el clima. La fauna es el conjunto de animales que viven en una determinada región geográfica, siendo esta terrestre o marina. La temperatura y la disponibilidad de agua, entre otros aspectos, determinan en gran manera la distribución y variedad de animales en una región. Los animales suelen ser muy sensibles a las perturbaciones que alteran su hábitat. Por ello, un cambio en la fauna de un ecosistema indica una alteración en uno o varios de los factores de este. La flora, descrita como el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región geográfica, también determina las especies, formas y tamaños que viven en ella de acuerdo con el clima. Y vamos a tener la ocasión de ver en esta imagen
¿Cómo? Siendo América un continente pues sumamente grande, es lógico pensar que en él vamos a encontrar distintos y variados tipos de clima, que es pues de lo que vamos a hablar a continuación. Hablemos de los tipos de clima. América es un continente que se extiende desde el polo glaciar ártico al polo glaciar antártico y en consecuencia cuenta un relieve variado, corrientes frías y cálidas que generan una gran variedad de climas que van desde los cálidos hasta los más fríos, como se presentan a continuación. Acá tenemos fundamentalmente los tres tipos de clima que operan o tenemos en el continente americano. Los climas cálidos, los climas secos y los climas templados. Decir que de esto se derivan una serie más dentro de la famosa clasificación de Köppen. Pero hablemos de las características de cada uno de ellos. Los climas cálidos se localizan en las bandas ecuatoriales, tropicales y subtropicales del planeta. Es un tipo de clima que no presenta grandes variaciones de temperatura, por lo que las mismas no varían demasiado en las diferentes estaciones del año. Este clima se encuentra con frecuencia en las regiones cercanas a la línea ecuatorial y ahí pues nos ubicamos nosotros, ¿verdad? Dentro del Salvador está ubicado dentro de los tipos de clima cálido, un clima tropical. Y como dice ahí, no sufre variaciones dramáticas, ¿verdad? Siempre, prácticamente todo el año es un país caluroso. Veamos los climas secos. Los climas secos se localizan en las zonas subtropicales cercanas a la altitud de 30 grados centígrados y su distribución corresponde a la continentalidad y a las corrientes oceánicas. Se puede encontrar el clima seco desértico en el sur de Estados Unidos y el norte de México, así como en la Patagonia, Perú y Chile. Veamos los climas templados. Los climas templados se extienden en las latitudes medias y subidas de montaña. Principalmente se desarrollan en el lado del Océano Atlántico. También los climas fríos y polares. Estos se encuentran en gran parte de Norteamérica y en algunos países de Sudamérica. El clima frío ocupa gran parte de Alaska, Canadá y zonas del este de los Estados Unidos de América. Y así concluimos una nueva emisión de Conexión Educativa Digital. No sin antes agradecer la sintonía a todos nuestros suscriptores al desarrollo de estos contenidos educativos. Nos estaremos poniendo en sintonía próximamente, si Dios así lo quiere. Saludos a la distancia para todas y para todos. Bendiciones.